Pensando, uno, por la posibilidad de que se reactive una carrera armamentista en el Medio Oriente una vez que Irán no se sienta obligado a mantener el acuerdo de no producir determinados niveles de uranio enriquecido. Pero también abre fracturas dentro de Occidente porque ni la presión de Alemania, Reino Unido y Francia pudieron disuadir a Trump de retirarse de ese acuerdo y no fueron capaces de ser lo suficientemente fuertes como para imponerse a la ala dura, a los halcones que le llaman, que acompañan al gabinete del presidente Trump desde la llegada como secretario de Estado de Mike Pompeo. Pero también tiene impactos o puede tener impactos severos, no solamente en conflictos cruentos como los que hemos estado viendo en Siria, sino también una recomposición de la geopolítica internacional, porque como sabe, el principal mercado exportador de los iraníes es China, y esta vez, a diferencia del contexto que había cuando aceptaron firmar el acuerdo en 2015, esas condiciones no prevalecen ni del lado de los países occidentales, ni tampoco de Rusia o China, y por tanto, esta decisión del presidente norteamericano, uno de los lugares a donde conduzca, a donde viene trayéndolo ya otras como estas, es al aislamiento de Estados Unidos y su retiro de la escena internacional, por lo menos a la hora de tener que cumplir pactos como del que hoy se retiró. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos con opiniones encontradas hoy. Como le decía en la introducción, Donald Trump tomó una de las decisiones más trascendentales de su administración, que es el retiro de su país del acuerdo nuclear con Irán. Para muchos, una sorpresa, pero en la mayoría de los casos, la verdad es que las acciones del presidente norteamericano, lejos de ser imprevisibles o imprevistas, venían cocinándose. Era una historia que venía ya desde hace meses cocinándose ahí en la Casa Blanca, y hay que decirlo, tampoco sorprende en tanto que la lógica de muchas de sus decisiones tiene que ver con azuzar o responder a sus electorados radicales una vez que habrá elecciones intermedias a finales de este año, y por supuesto se encuadra en la lógica de esa consigna que tiene desde la campaña de Primero América y de retiro de algunos de los principales instrumentos internacionales. No es el primero, ya lo hizo con el del cambio climático, lo hizo con el TPP, y ahora pues no hace más que reforzar el aislamiento de Estados Unidos, pero con consecuencias graves para la paz y la estabilidad, no solamente en Medio Oriente, sino también en el mundo. Muchas gracias, Cristian Nader, por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí, analista de asuntos internacionales e historiador de la ANE. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. María Fernández, muchas gracias, de Global de Excelsior. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues ya esperábamos, ¿no? Sí, ¿no? Como mencionaste, ya lo esperábamos, entonces pues sorprendida no estoy. No te sientes sorprendida. No. ¿Asustada? Tampoco. O sea, ni sorprendida ni asustada. Creo que ya me esperaba, bueno, ya llevaba meses anunciándolo y pues efectivamente, ¿no? Hoy anunció la retirada. Lo que sí me preocupa un poquito es el tema de las sanciones. El tema de las sanciones, de que dice que van a volver a imponer las sanciones. Entonces ahí sí, pues la respuesta de Irán, aunque dijo que él iba a permanecer en el acuerdo nuclear, pues quizá eso sí pueda tener repercusiones un poquito mayores, ¿no? Sanciones, permanencia en el acuerdo nuclear. Cristian, la verdad es que hay todavía muchas interrogantes, comenzando porque el propio régimen iraní acaba de responder pidiendo tiempo para analizar la situación, unas cuantas semanas, y ver si en efecto, aunque se haya retirado de Estados Unidos, permanece dentro del acuerdo. Si, como dicen, sigue generando las suficientes garantías para ellos. Sí. O de lo contrario, y esto también lo dijo con mucha claridad hoy el presidente iraní, regresan a la producción o el enriquecimiento de uranio a escala sin límites. Sí. Entiendo que en este momento sí producen algo de uranio enriquecido, alrededor de un 4%, pero para el
que el público tenga la comparación, para la producción de una bomba atómica se necesitan por lo menos 90, ¿no? 90, no es necesario. 90 gramos de uranio enriquecido. ¿Qué es lo que crees que vaya a suceder respecto a esto en las próximas semanas? Bueno, al igual que la compañera, esto se tenía previsto. Se tenía previsto desde previo a la entrada de Donald Trump. Recordemos que cuando se firma en 2015 el acuerdo, hay una fuerte oposición de Washington, principalmente de los sectores más reaccionarios, ultraconservadores, no solo del Partido Republicano, también del sector neoconservador del Partido Demócrata. Esta medida, este acuerdo iba en contra de las pretensiones de los aliados más cercanos de Estados Unidos en la región, que concretamente son Israel y la petromonarquía saudí, quienes empujan a Donald Trump para realizar esto, en parte, para romper el acuerdo, además, digamos, del ala más reaccionaria, en la que está, por ejemplo, Mike Pompeo, también está John Bolton. Los halcones. Sí, los halcones, los famosos halcones. Que recordemos, por ejemplo, John Bolton es... Incluso para los estándares estadounidenses reaccionarios, lo tienen que retirar de la ONU porque estaba convirtiéndose en un problema serio para la diplomacia, entre comillas, estadounidense en Naciones Unidas. Él fue una de las personas que orquestó la invasión de Irak y quien implantó digamos, la mentira de que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, concretamente nucleares, ¿no? Entonces, romper el acuerdo va con los aliados más cercanos de Estados Unidos, que aunque no lo crean, no son Francia, no es Alemania, no es incluso Inglaterra, es la Arabia Saudí, que en este momento ya hay un heredero a la espera de llegar al trono, Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud, y por supuesto el gobierno de Netanyahu, ¿no? Ellos son quienes empujan a Trump para realizar esto, y además hay compromisos muy fuertes entre diversos sectores de Washington y Estados Unidos que están muy vinculados, por ejemplo, a Tel Aviv. ¿Tú coincides que el centro, digamos, que trata de explicar esta decisión tenga que ver, en efecto, con la resistencia, con la posición que había tenido crítica, llamar de rechazo al acuerdo de 2015 que había firmado el presidente Obama con los iraníes y los 5 países, los 3 europeos, China y Rusia, se deba, como dice Cristian, a la presión o a la cercanía con Israel, o es un tema local, es un tema de sus electorados, es un tema de la elección intermedia, es un tema electoral? Yo creo que se mezclan varios factores. Uno, que Donald Trump quiere eliminar todo vestigio de Barack Obama, ¿no? Pues, y prueba está, ¿no? Lo hizo, ahora está también hostil con Cuba, ahora también se retira del tratado nuclear, entonces eso es una parte, ¿no? Por otra, sí tiene peso también sus aliados, sobre todo Israel, ¿no? Y teniendo en cuenta que la semana pasada Israel dijo que Irán tenía un programa nuclear secreto, ¿no? Que se llama AMAT, se llama el programa. Y entonces como que todavía retroalimenta un poco más los argumentos de, pues yo tengo razón, el programa nuclear iraní es totalmente una farsa. Y también, o sea, los 3, Israel dice que Irán quiere destruir al Estado hebreo, ¿no? Entonces, Arabia Saudita está enfrentada desde siempre con Irán y Estados Unidos, pues bueno, dice que Irán alimenta a los terroristas, que financia a Hezbollah en el Líbano, etcétera. Entonces, los 3 también se unen con un enemigo común, que es Irán. Entonces, yo creo que también influye, pues, la presión de o sea, sus ninguno de los dos está viendo factores internos. No es un asunto de responder a sus electorados, a su voto duro. Tal vez a un sector del electorado, más que del electorado quienes patrocinaron la campaña. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Sheldon Adelson, que es un casinero muy cercano a Trump. Tiene algunos problemas, pero también él inyectó más de $50 millones en su campaña. Fue el donante que más invirtió en la campaña de Trump. Y él es un acérrimo islamófobo, muy conectado con el Estado israelí. De hecho, es quien patrocina todos los viajes de judíos estadounidenses a conocer el Estado israelí para que se puedan nacionalizar dentro del régimen de Israel. Entonces, está pagando favores, claro, pero esto es más influencia extranjera. ¿Por qué? Porque recordemos lo que está pasando en Siria, es esencial eso. Hay una guerra, una invasión después de 6 años, y las facciones patrocinadas por las distintas potencias, entre ellas las de Estados Unidos y la de Arabia Saudí, han sido derrotadas. Entonces, Israel teme que la República Islámica de Irán coloque bases cerca de su territorio, por ejemplo, en el Golán ocupado. El Golán ocupado por Israel es clave. Siria lo quiere de regreso,
Irán está dispuesto a apoyarlos, ¿no? De hecho, Israel lo que busca es que no se libre una guerra de 3 frentes en su territorio, porque tenemos el Golán, Sí. tenemos probablemente misiles balísticos desde territorio iraní y probablemente desde Palestina si hay un apoyo a Hamas. El apoyo a Hamas por parte de la República Islámica de Irán no es tanto, porque Hamas, recordemos, es suní. Entonces oscila entre el apoyo saudí y entre el apoyo persa chií. Pero hay un problema. Mohammed bin Salman, el heredero del trono saudí, está dispuesto a sacrificar a Palestina con tal de hacer la paz con Israel, entre comillas, y declarar una guerra conjunta en contra de Irán. Entonces, hay unas declaraciones recientes de Mohammed bin Salman que dijo, si los palestinos quieren la paz, que hablen con Estados Unidos, que acepten la propuesta estadounidense de paz, entre comillas, y si no les gusta, que se callen. Ahora, hay una cosa, vamos tratando de entrar a analizar las consecuencias de esto. Hay un primer elemento que me llama la atención y que me preocupa, y es, a ver, a partir de lo que ha acontecido con el Tratado sobre el Cambio Climático, TPP, tú hacías el recuento, ahora el asunto del acuerdo nuclear iraní, pues resulta que pactar con Estados Unidos debe ser un asunto bastante difícil. Yo la verdad es que no les creería mucho. El próximo gobierno que se siente con ellos, si llegamos a un acuerdo, dice como de cuánto tiempo, cuánto va a durar hasta el próximo presidente, o sea, el próximo que venga que quiera, sea quien sea, acabar con el recuerdo de Trump, como tú decías, que él hace de Obama, pues la verdad es que perdería bastante credibilidad. Exacto, y eso preocupa de cara a Corea del Norte, las negociaciones, o sea, la próxima cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, ¿no? Y Kim Jong-un, eso preocupa porque qué credibilidad le puede dar a Donald Trump, ¿no? Si cuando agarre un berrinche dice, pues no, ya, no estoy de acuerdo y me salgo del pacto, pues qué credibilidad le das de cara a una reunión tan importante y más en el tema también, que es más de lo mismo, ¿no? El tema nuclear, de la desnuclearización. Y yo creo que esto sí desfavorece a Estados Unidos en cuanto a Corea del Norte, ¿no? Y también, pues... Ahora, a ver, ¿lo desfavorece o es también parte del mensaje a Corea del Norte justo después de anunciar el fin del retiro de Estados Unidos del acuerdo? El mensaje que manda es justo a Corea del Norte diciendo, pero no vayan a pensar que Estados Unidos no cumple con sus amenazas. Nosotros, cuando decimos algo, lo llevamos a la práctica. Y ahí va mi enviado, que hoy mismo salió para Corea para arreglar la reunión. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? También está el punto de, justamente, es que no enfrascarse en un conflicto internacional de varios frentes, ¿no? Logras hacer, digamos, la paz con Pyongyang, entonces calmas un frente, aunque sea momentáneamente. Sin embargo, las cosas en Irán son otra cosa. Israel está empujando a esto. ¿Pero crees que es una amenaza? Sí. ¿Una forma de amenaza para el acuerdo? ¿Con Corea del Norte? Sí. Tal vez sí, y más conociendo a Trump y a su círculo cercano, ¿no? Son amenazas constantes, sin embargo ya hemos visto que es muy parecido a Reagan. Yo veo que amenazan mucho y la gente no creía que era capaz de hacer esto, sin embargo lo está haciendo. Y además también esto llega en un momento tanto simbólico, clave, porque el día 12 vencía el plazo para ratificar el acuerdo. El día 14 se cumplen 70 años del establecimiento del Estado de Israel y el día 15 la Nakba palestina, ¿no? Entonces, es una amenaza no solamente a la República Islámica de Irán, sino también a Palestina, por ejemplo, ¿no? Y a todos los países antagónicos a Israel y en este momento Arabia Saudí. Hace 20 años era muy difícil contemplar que siempre ha habido cercanía tras bambalinas entre Riad, la capital saudí, y Tel Aviv. Sin embargo, jamás íbamos a poder... habíamos contemplado que iban a estos tres países que fomentan en este momento 3 movimientos extremistas en sus distintas religiones, el cristianismo evangélico más sionista y mesiánico, el sunismo wahhabí más extremo y el sionismo tradicional en Tel Aviv, se iban a unir, ¿no? Entonces hay 3 intereses muy fuertes y un interés muy monetario muy fuerte por parte del complejo llamado militar industrial que hay en Estados Unidos por hacer una guerra a gran escala en Asia Central y en Persia, bueno, en Irán. Voy a tener que estar hablando de la decisión que hoy tomó el presidente Trump de retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán, las consecuencias, algunas de ellas imprevisibles para la paz en el Medio Oriente y, por supuesto, para la estabilidad mundial. María, me quedé contigo y lo que vamos a ver es el tema de las sanciones, porque evidentemente no solamente se retira, sino que anuncia el presidente estadounidense regresar a las sanciones
contra el régimen iraní, incluso dice llevadas al máximo nivel, pero ahí, como está sucediendo con muchas de sus medidas, uno duda, o por lo menos, valga de otra manera, se pregunta si es posible y si eso va a ser viable. Con los chinos, su principal mercado de exportación, manda el 45% de sus productos, de su intercambio, mientras que con Washington es apenas el 1%. Y tienes además a los 3 países europeos que no están de acuerdo Ese es el tema. con el asunto. ¿Cómo le va a hacer para cumplir Ese es el las tema sanciones? y es lo que un poco puede tranquilizar, ¿no? Que Estados Unidos en este caso va solo. Por lo tanto, las sanciones de Estados Unidos van a generar un menor impacto porque no va a tener el apoyo de ninguno de los firmantes en el pacto, ¿no? Entonces, o sea, se habla de que las sanciones van a entrar en vigor en un plazo de entre 90 y 180 días, ¿no? Entonces, en el primer plazo de 90 días, que termina el 6 de agosto, por ejemplo, Donald Trump dijo que va a restringir a Irán la compra de billetes de dólares estadounidenses, ¿no? Y también va a restringir el comercio del oro y de los metales preciosos. La segunda tanda de sanciones, que es dentro de 180 días, que termina el 6 de noviembre, también una fecha un poco clave. Dice Bastante clave, o sea, justo en la clave. elección. Ajá, exacto. La elección intermedia norteamericana. Así es, dice que va a restringir también el acceso de Irán a la compra de petróleo, acuerdos marítimas iraníes y transacciones de instituciones financieras con el Banco Central de Irán. Esas son las que tienen un poco más de peso. ¿Petróleo? De petróleo, exacto. Bueno, los precios del petróleo ya cayeron, ¿no? Y de hecho, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no van a generar tanto impacto cuando no tienes el apoyo ni de China, ni de Rusia, ni del resto de países europeos, ¿no? Ni de Alemania, ni de Francia, ni de Reino Unido, ¿no? Entonces, pues en esa parte, lo que temen los europeos es que quizá algunas empresas del viejo continente que están en Irán o tal, por incertidumbre o por miedo, pues salgan de ahí, ¿no? Entonces, quizá la reacción de Irán ante eso sí puede ser un poquito mayor. Eso es la preocupación también que tienen los europeos en cuanto a nivel económico, ¿no? O sea, el tema es inversión. Exactamente. ¿Cómo ves? A veces las decisiones que él toma son de verdad paradójicas. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del TPP, donde se autoexcluye del comercio con la zona más, digamos, activa, ¿no? De mayores intercambios del mundo, como la zona Asia-Pacífico. Pero luego, después de unos meses, incluso dices, bueno, igual regreso. Sí. No sé si estamos frente a otro escenario en el que después de un tiempo se dé cuenta de que esto no conducirá más que a mayor aislamiento y al peligro de que haya una carrera armamentista en el Medio Oriente, en el caso de Irán. ¿Coincidirías con eso o no? Sí, y también el poder de las sanciones que hay en el ámbito interno iraní, ¿no? Cada sanción, en cierto sentido, provoca una reacción popular, ¿no? ¿Por qué nuestro gobierno está provocando eso? Aunque hay una cercanía muy fuerte entre el pueblo iraní y el gobierno iraní, puede haber una reacción adversa. De hecho, al mismo tiempo, hace una semana, Rudolph Giuliani, ¿lo conocen? El exalcalde de Nueva York, organizó una conferencia en Nueva York llamada Conferencia por los derechos civiles y los derechos humanos en Irán. Por supuesto, en esta conferencia estuvieron cuando mucho 10 iraníes, que son, digamos, los que fueron expulsados de Irán tras la Revolución Islámica del 79, que han creado, digamos, un lobby iraní en Estados Unidos, que no es tan poderoso como el israelí, etcétera, pero bueno, tienen un lobby. Y había mucha presión para justamente meter estas sanciones contra Irán, provocar la ira popular y un cambio de régimen, ¿no? Sin embargo, no va a ser tan fácil. Recordemos que es como es de dominó, un efecto dominó. Siria, Irán y China. Por supuesto, Rusia también. Hace unos meses, el Banco Central iraní renunció al petrodólar, precisamente porque sabía que esto se avecinaba, ¿no? Entonces, probablemente el intercambio lo hace con la moneda iraní y con yuanes, porque tampoco son tan tontos, sabían que iba a pasar esto, ¿no? Pero también Washington lo que piensa hacer es, las sanciones no nada más van a ser contra la República Islámica de Irán, van a ser también contra las empresas europeas o estadounidenses, que van a ser muy pocas, que intenten comerciar con Irán, justamente para comenzar a aislar a la República Islámica y provocar la ira popular. Pero a ver, ¿realmente la van a poder aislar con un occidente fracturado? Ese es el punto. ¿Cómo ves tú? Es que yo creo que no.
No, porque en este sentido las grandes potencias europeas, Alemania, Francia y Reino Unido, no están de acuerdo, ¿no? Y tampoco le iba a convenir a Trump como amenazar a las empresas también del viejo continente de que si sigues comerciando con Irán, pues vas a pagar las consecuencias, ¿no? No compensa en el término de política exterior, ¿no? Generaría como, precisamente sí, Estados Unidos solo, completamente, ¿no? Porque sí va a generar más fricción entre Reino Unido, Alemania y Francia, ahora que las aguas estaban un poquito más calmadas entre ellos. O sea, ¿no? tú lo que estás viendo es una decisión a todas luces equivocada. Sí, totalmente. Y creo que innecesaria. ¿Tú? Yo, ¿Es bueno, equivocada e innecesaria? de inicio el imperialismo estadounidense es equivocado desde finales del 18, ¿no? Pero bueno, es una falla de cálculo porque precisamente va a hacer más recias las relaciones entre las potencias europeas y Estados Unidos. De por sí ya estaban tensas. Y por ejemplo, en el caso alemán va a acercar un poco más a Merkel con Moscú. Y es justamente algo, va a ser contraproducente para Washington. Y también está incluso... A ver, pero de cálculo, dices, es un error de cálculo, como otros errores de cálculo. ¿Qué es lo que está calculando desde tu punto de vista? Creo, en cierto ¿Qué calcula? Creo que muestra un desprecio Washington con respecto a sus socios europeos, con respecto a Irán ni se diga. Pero más allá de esto también están las relaciones que ha fortalecido precisamente Washington con Arabia Saudí. Y ahí se rompe algo muy importante. En el camino a la presidencia, Trump dijo que iba a investigar los vínculos de Riad con el terrorismo. Y esto desapareció cuando llegó a la presidencia. Y ahora vemos totalmente al heredero saudí haciendo una especie como de show mediático en que va a ser un reformista. Se acaba de abrir un cine en la petromonarquía saudí, más derechos, entre comillas, para las mujeres. Sin embargo... No serán cines mexicanos, ¿no? No serán cines mexicanos. No será Cinépolis el que está poniendo cines ahí no lo sabía. en la República Saudí. No sé, te pregunto. No, o sea, apenas hay un cine, por supuesto, las butacas llenas de oro puro, un lujo excesivo, pero bueno, son como medidas para apaciguar la presión internacional ante un régimen decapitador y para justamente que no vean Estados Unidos que se está vinculando con lo peor de la región, ¿no? Al igual que, por ejemplo, con Qatar. Son decisiones muy imprevistas y apresuradas, por ejemplo. Parece ser que a Donald Trump se le olvidó que en Qatar había una de las bases estadounidenses más grandes del mundo y estaba acusando a Qatar de terrorista. Desprecio para los europeos, dice Cristian. ¿Tú lo crees? Recuerdo la última reunión cuando parecía que hacía las paces con Macron, o por lo menos se acercaban, y ahí, justo en esa reunión, volvió otra vez sobre el tema, esta frasecita que ya le hemos escuchado en este país sobre que este es el peor tratado del mundo, lo más equivocado que ha firmado Estados Unidos, bla, bla, bla. Sí, desprecia a los europeos, ¿a quién no? Exactamente, o sea, yo tampoco lo veo como un desprecio, yo lo veo que él no piensa, o sea, no piensa en nadie, ¿sí me explico? Es como muy impulsivo y pues decidió esto y como todo, ¿no? Lo que anuncia lo cumple, ¿no? Pero tampoco lo veo como un desprecio, o sea, sí siento que él también tiene buena relación con Francia y con Reino Unido y también lo vimos ahí, por ejemplo, en el ataque coordinado que hubo con Siria, ¿no? Ajá. Entonces, para ciertos temas del ámbito exterior sí va a contar siempre con sus aliados, como siempre ha sido, ¿no? En este caso, Reino Unido, Francia e incluso Alemania, ¿no? Entonces, no lo veo como desprecio, veo que Donald Trump es así. Voy a estar analizando la decisión que hoy ocupa las 8 columnas de prácticamente todos los diarios y los espacios televisivos y radiofónicos del mundo, que es la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Estamos hablando con Cristian Nader, especialista en asuntos internacionales, historiador de la ENA y además María Fernández, global de Excelsior. Nos quedamos en las consecuencias, digamos, políticas que refleja esta medida, tanto en el régimen iraní, que seguramente servirá para fortalecer a los sectores más duros, los que han mostrado más reticencias desde 2015 al acuerdo con Estados Unidos, y por otro lado, por supuesto, también a los halcones de Washington, que andan pujantes desde que llegó Mike Pompeo. Sí. Y también hay una disputa ahí en el gobierno iraní. Está el sector de Hassan Rouhani y está también el sector de Mahmoud Ahmadinejad. Entonces porque Mahmoud Ahmadinejad es mucho más radical que Hassan Rouhani, ¿no? Hassan Rouhani, de hecho... Rouhani es un pragmático, sí, más bien un tipo negociador. ¿Y Mahmoud? Sí, Mahmoud pues, es mucho más radical, desconfía por completo con Israel. Por supuesto, Hassan Rouhani públicamente no va a decir que busca un diálogo con Israel. Sin embargo, se cuenta que ha habido diversos canales diplomáticos de comunicación con Tel Aviv y Teherán
Al mismo tiempo pasaba lo mismo, por ejemplo, con el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, con Tel Aviv. Sí hay comunicación, sin embargo, en este momento están totalmente caídas las relaciones, ¿no? Y más cuando justamente se vinculan a otros países también enemigos, por ejemplo, de la República Islámica de Irán. Pero, por ejemplo, también en Estados Unidos creo que hay mucha presión por lo que acaba de decir Trump, ¿no? Recordemos que Obama lanzó un comunicado que es de los peores errores que ha hecho, condenó seriamente lo que hizo Donald Trump, ¿no? Eso hace un rato, en efecto. Obama salió, Sí. mira que estaba tranquilito y calladito ahí reservándose, pero hoy sí salió y dijo lo que está generando el presidente de Estados Unidos es una carrera, así lo dijo, armamentista en el Medio Oriente. ¿Se equivoca o no? Pues es que la verdad esto sí que fue uno de los grandes logros y la verdad de aplaudir de Barack Obama, ¿no? O sea, lograr al final como pactar, controlar el programa nuclear iraní para que no fabrique la bomba atómica, es lo que lograron, ¿no? De hecho, es que, o sea, el acuerdo incluye que Irán mantenga una reserva de 300 kilogramos de uranio enriquecido en comparación con los 100.000 kilogramos de uranio enriquecido que tenía antes, o sea, imagínate, ¿no? Y ahora salirte de este acuerdo así por un impulso, o sea, sí es grave en ese sentido. Ahora, no fue exactamente un impulso, porque, a ver, recordemos, desde el año pasado mandó al Congreso una petición para que se fuera revisado y puso unos términos de negociación que entiendo que los propios europeos le dijeron, oye, esto es demasiado, Sí. ¿no? O sea, por ejemplo, que ya no fuera, digamos, temporal el no estar produciendo uranio enriquecido, sino ya en definitivo. En fin, era, digamos, que un poco draconiano, como son sus términos. A mí lo que me preocupa no tanto es las acciones de la administración estadounidense, sino justamente la presión que hay desde el extranjero para que Estados Unidos haga algo y soporte las acciones de otros gobiernos. O sea, Israel, básicamente Sí. Israel y, O sea, y Arabia Saudita. recordemos que Pero, a Israel ver, es- ¿tú crees que llegue a eso? Híjole. O sea, que Yo creo que en este- Netanyahu esté tratando de forzar. En este momento sí, porque nunca habían contado con el apoyo público por parte de Arabia Saudí y es la primera vez que lo tienen. Y recordemos que Israel es la única potencia nuclear en el Medio Oriente. Tienen más de 200 armas nucleares, nunca han permitido una revisión por parte de los organismos internacionales y prácticamente cuenta con un apoyo anual por parte de Estados Unidos de $4,000 millones en armamento. Entonces, justamente está la presión interna en Estados Unidos del llamado lobby israelí para ver qué hace Estados Unidos contra Teherán y al mismo tiempo la presión del lobby saudí, porque también hay un lobby saudí muy vinculado a los hidrocarburos de Aramco, de las otras petroleras, en contra de la potencia energética. Finalmente nos estamos despidiendo. ¿Cómo creen que esto nos afecta a nosotros aquí a México? ¿De qué manera? Pues de qué manera de que todas las decisiones que tome Donald Trump con respecto a México o países vecinos, o sea, realmente sí las va a cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, México debería estar preocupado por otras amenazas, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo con el tratado con el TTP, con todas las amenazas, o sea, con la expulsión de migrantes, etcétera, etcétera. Entonces, México yo creo que en temas migratorios, sobre todo, y económicos, sí tiene que estar muy alerta con Donald Trump. Migratorios y porque Dreamers. de todo, sí, de Dreamers y de todo, ¿no? Sí tiene que estar en alerta. Me voy. ¿Te preocupa? ¿No tiene algún impacto para nosotros? En parte porque los mismos cercanos a Trump en el asunto iranófobo, también detestan a los mexicanos, ¿no? A fin de cuentas somos pueblos sacrificables, entre comillas. Entonces, las mismas políticas que puede aplicar en Asia Central y en Persia y en Medio Oriente Trump, lo puede hacer también en el lado mexicano, ¿no? Muy bien. Pues se nos fue el tiempo. Muchas gracias a los dos. María Fernández de Global de Excelsior. Muchas gracias, María, de verdad, por haber estado con nosotros. Un placer. A ti. Cristian, qué bueno que viniste. Muchas Cristian gracias. Nader, muchas gracias a los dos, pero Gracias sobre a todo, ustedes. gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.